Esta es la planta de la casa al día de hoy. Pero este plano es viejo. Claro que es viejo, mamá, si la casa tiene más de 50 años. Pero falta el cuarto que hizo tu papá en el fondo. Porque papá nunca lo regularizó, mamá. ¿Sigue sin atenderte? ¿Dónde se metió? No sé, Liliana, en el bolsillo no la tengo. Por favor, ¿este plano sirve o no sirve? En realidad, regularizar a esta altura, Alba. Y esta es la planta de desarrollo del proyecto inmobiliario que Carletti... Julio, te pido. Que Julio construirá una vez consumada la venta y la demolición de la casa. Buenas noches. ¿Ya empezaron? ¿Sabes atender el teléfono? ¿O no? Si no sabes atender el teléfono. Me quedé sin batería. Nena, saca esas carpetas y arrímate a la silla. Dale. No sé por qué pensé que esta hora la habías pedido vos. No encontraba la casa, perdón. No, sí, me imagino. La quinta vez que nos juntamos acá. Bueno, las otras veces me había traído Ernesto. ¿Está? Yo no te dije que te iba a buscar. Estela, ¿podré enchufar el celular en algún lado que me quedé sin batería? Sí, ahí abajo tenés una zapatilla. ¿Podemos, ahora que estamos todos, seguir? Sí, adelante. Volviendo, venta y demolición, recibiendo la parte que vende ustedes, el pago acordado de la siguiente forma. $134.000 americanos al contado, más una de las unidades a construir con entrega supeditada a la finalización de la obra. ¿Está? ¿Todo correcto? ¿Cuál es la unidad? La 3, mamá. ¿La 3? Pero si son todas iguales, ¿o Por no? eso. ¿Cómo vamos a saber? Por eso, mamá, ¿qué importa? Si son todas iguales. Va a ser la más linda, señora. Usted cuando la vea se va a enamorar. ¿Podemos pasar a la lectura de compromiso? Sí, por favor. Por una parte, Alba Sosa de Mazzotti, viuda de Alfredo Mazzotti, dueña del 50% de la propiedad. Y la señora Liliana Alba Mazzotti Sosa, casada con Eduardo Fagundes, dueña Pará. de... ¿Eduardo qué tiene que ver? ¿Es una herencia esto? Gordo, tranquilo. Es el estado civil nomás. Ya va a aparecer el nombre de Cristina también. Casada con el señor Eduardo Fagundes, dueña del 16,66%. El señor Ernesto Alfredo Mazzotti Sosa, casado con la señora Cristina Romanelli, dueño del 16,66%. Y la señora Silvana Elena Mazzotti Sosa, soltera, ¿no? Soltera, sí. Se comprometen a vender el mimo al señor Julio María Carletti por el monto de 130... ¡Ta madre, apagón! Y no solo acá, ¿eh? Es en toda la cuadra. Igual creo que con esta luz no se alcanza para firmar, ¿eh? Y no, si el documento no está impreso, ni siquiera terminamos con la lectura. Bueno, si no se puede, no se puede. Nos veremos otro día. Yo me vine desde Maldonado para la firma Mazzotti y llegué puntual. Casi todos llegamos puntual. A ver, Carletti, a dormir acá no nos vamos a quedar. Mamá, nos vamos. Agarrar los lentes. Dale, Silvana, que te llevo. Yo estoy en bici. ¿No podemos esperar un minuto? Capaz que vuelve. Tenés lindo el pelo. ¿Fuiste a la peluquería? Ay, esto... Sigue trancado, esto acá. No lo trates de sacar, sí ando. No, mami, si está hace 10 años el mismo cassette y no sale, está roto. Estuve media hora sentada en el hall. Edison me ofreció 2 veces llamarme un taxímetro. Bueno, me hubieras esperado arriba tranquilamente. ¿Para qué bajaste? Si dijiste que venías a las 9, yo a las 9 estaba pronta y bajé. ¿Qué querías que hiciera en casa? ¿Que me aburriera? Silvana, ¿por qué vos nunca atendés el teléfono? Yo ya sé. El día que me pase algo, la única que no voy a poder llamar es a vos. Está, mamá, tenés razón. Está, llegué tarde, perdóname, te pido disculpas. ¿Está? Sí, claro, sí, perdonadme, tenés razón, sí. Algún día vos y yo vamos a tener que tener una conversación definitiva. ¿Qué haces ahora? Dale, te escucho. ¿Qué es eso? No, si va a ser definitiva, te voy a grabar. ¿Y esto graba? ¿Esto graba?
Dale. No, déjate de pavada, Silvana. Déjate de pavada, sacame eso de la cara, por favor. No me pongas de Otro mal día. humor. La tenemos entonces. Sí, por otro día, sí. Ay, Yo no soy eterno. Vos y tus hermanos se van a arrepentir el día que falte. hola. Ahora atiende. Para un segundo. Silvana, ¿dónde vas, Silvana? No. Pero- ¿Qué haces, mamá? ¡Pará, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? No sé. ¿Está bien? ¿Qué querés Mamá, hacer? mamá, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Mamá, abrí. ¿Te lastimaste? ¿Te lastimaste? ¿Puedes abrir la puerta? Estaban en la emergencia, Ernesto. Yo le escuché la voz muy nerviosa. Bueno, ¿me podés decir qué te dijo, mamá? No lo que te pareció que se le sentía en la voz. Cuando me dijiste que ya estaba todo arreglado, pensé que ibas vos, no que ibas a mandar a Silvana. Bueno, pero fue ella. A ver, Lilian, ¿vos te ofreciste? Respondeme la pregunta. No se trata de eso, Ernesto. ¡Ajero! ¿No ves el cartel? ¿Qué haces, Lilian? ¿Te podés callar un minuto? Me pusiste nerviosa y choqué al de adelante. ¿Qué hacemos? ¿Vamos contra tu seguro o contra el mío? Bueno, Eduardo me mata. Nena. Hijo, ¿qué te pasó? Nada, mamá, nada. ¿Vos cómo estás? ¿Qué te dijo el médico? Mamá, ¿te hicieron una placa? ¿Qué médico Por te vio? favor, me aturden, hablen de a uno, me pueden decir... La qué le viol de urgencias, estamos esperando que venga el traumatólogo. Pero como vos estabas cuando vino el médico. Sí, yo estoy desde la mañana con mamá. Ay, entonces, ¿por qué quiso sacar el auto ella? ¿No estaba sola? ¿Tomaste algo, mamá? ¿Qué fue lo que le dieron? ¿Me puede dejar el brazo quieto, por ¿Pero favor? por qué te duele el brazo, hijo? Nada, mamá, vos no te metas, no me pasa nada. Para, quédate tranquila que voy a ver. ¿está? ¿Cómo me voy a... Tranquilízate. Pero no me voy a tranquilizar, Silvanita. Mirá en el estado que vinieron estos dos. ¿Te duele? Nada, preguntá a tu hermana. ¿Pero qué te duele, mijo? ¿Por qué no me lo dicen? ¿Cómo la dejas manejar? ¿Para qué carajo te pensás que estabas ahí? Ya está, ¿no? Ahí duele. ¿El auto dónde quedó? En el garage lo iba a sacar ella. ¿Edison la vio? Sí. Silvanita, anda a cambiarte vos. ¿Por qué a cambiarme? Yo ya estoy cambiada. Ya se va. Que vaya Silvana a cambiarse, que yo estoy bien. Sí, Silvana, anda a cambiarte que nos quedamos nosotros. ¿Qué pasa? Estoy mal. Ya se va, mamá, ya se va. Está mal mi ropa. No, lo más jodido son los faroles, que esos de plástico son carísimos. ¿Por qué esto? Todos los paragolpes este. Entonces. Está bien, Edison. Yo me ocupo. Gracias. Ah, antes que se vaya, espere. Sírvase. Tome. Uf, lo peor fue el susto que pasamos todos. Pero estos materiales se arreglan. Normalmente. Escuchame una cosa, mamá. ¿Vos estás loca? ¿Qué te dijeron? Mírame. ¿Qué te dijeron? Que no podés manejar más. A mí no me Cuando hables no se así. puede, no se puede. Lilian me dijo que sí que puede. Milán que no me rompa más los pelotas. Dame. Ten la llave al revés, mamá. Y de esto habíamos hablado también, ¿no? Lo único que me faltaba. Que piensen que tengo que pedir permiso para todo ahora. Dale, mamá, cambiate que nos vamos. Comete un buñuelo. No quiero buñuelos, quiero que te apures. Come los que son de acelga, los hice para vos. Lilian te quiere hablar de Alelí. Le parece que es mejor hacer los papeles con la mamá de Sandra. ¿Para qué mierda, Sandra? ¿No quieren rifar a la casa también? Y vamos a hacer ese mamarracho, por lo menos que sea con Estela, que es de confianza.
¿Todos estos repasadores que vas a poner en una tienda? Son para Lilian. ¿Papel higiénico no querés llevarle también? Siempre me tenés que hablar así. Es mi hija. No tengo derecho a ayudarla, la pobre. Tiene 56 años, mamá. ¿Te parece que precisa que vos le compres repasadores? Bueno, olvidá que prácticamente tenés una sola hija. No, iba a comprarte a vos también, pero con Cristina nunca se sabe. Yo llave de tu casa no tengo, ni la quiero tener. Nene, vení a ayudarme, que con esto que me pusieron no ya voy, puedo mamá, sola. estoy hablando con Cristina. Bájenle 20 minutos que salgo con ella. No venís a cambiarte vos, yo me tengo que bañar todavía. ¿Todavía, Cristina? ¿Habrá algún día en la vida que lleguemos en hora a algún lugar? Bueno, Ernesto, me pasé toda la mañana haciendo panqueques. ¿O esperás a que me bañe o va yendo solo? ¿Qué panqueques? Lo que me pidió Lilian que hiciera. Habla con tu hermana. Ernesto, vení, por favor. Ya voy. A ver, mamá, ¿dónde es el incendio? No, dejá, Ernesto, no vengas, yo ya pude. Seguí hablando con tu mujer. A ver, ¿qué pudiste? Vení. Cuidado con esta tela, es muy linda, pero se arruga fácil. Listo. Los zapatos también. ¿Y esto? Tu hermana, la psicóloga, le dijo que se buscara un hobby. Me regaló tanto que los tengo metidos en el ropero. No, esos no los grises. ¿Estos? Sí, esos. Muy bien. Muchas gracias, hijo. Cristina, ¿Qué haces, mamá? Cristina, déjame. Cristina, vení acá, querida, que no quiero separar el matrimonio. No, déjala que estamos llegando tarde. Hola. Abuela. Hola, querida. Ay, mi hijita. ¿Cómo estás? ¿Te traje un Déjame, saco? Ernesto. ¿No tenías nada con manguita para ponerte? ¿Te puedes quedar tranquila, mamá? Porque yo puedo. Con este calor. Pero sí, mi amor, pero con esa piel tan divina. Pensar que tu abuelo siempre decía... Claro, ¿le mostraste el último tatuaje que le hiciste a la abuela? Le va a encantar. Mostráselo. Si fuera uno de nosotros el que le preguntara a Jesús, ¿quién es mi prójimo?, ¿qué nos respondería? Nos recordaría que la respuesta más importante que tenemos que buscar es esta. Ahora, aquí, ¿para quién puedo ser yo el buen samaritano? Esto es algo que pocos entendían tan bien como nuestro querido vecino Alfredo Mazzotti. Por eso, los invito a que tomemos un instante en la homilía de hoy para recordar alguna de sus palabras. Ponétela. Yamandú me dijo un día, ¿ves ese edificio que están construyendo frente a la sacristía? Claro que lo veo, le digo. Pensé que ya no venía. Meses de obra, Me parece que no hay docenas lugar. de obreros. ¿Cómo íbamos a venir? Bueno, Mamá, ¿quién la traía? Vamos, Ernesto. siguió. La fe es como los cimientos de ese edificio. Si los cimientos son fuertes, el edificio es alto. Y ese, mi amigo, va a tener 14 pisos. Lamentablemente, no vivió para ver la obra terminada. Pero lo importante es que los cimientos que él dejó, su familia que está aquí entre nosotros hoy, son fuertes y firmes. Estamos hablando de un hombre de valores intachables, de una gran, profunda, inquebrantable visión.
tradición cristiana. Hola, soy Silvana. Déjame un mensaje. Pero baja, sacá los pies de arriba del sillón. Con chapiones en el sillón no se puede, la abuela se va a enojar. Carolina, por favor. Manu, dame mi celular. No, Basta con el celular, todo el tiempo con el celular. dámelo. Compartan. Cuidado con la mesa de vidrio que es un peligro. Prestáselo a tu hermana. Bueno, anda para allá. Pónganlos de juego. Bien, dale otra más con vasito. Le dijimos de la mesa. ¿Querrán los suyos o los de la abuela? Mamá, ¿los tuyos o los de la abuela? Los de la abuela. ¿Qué hace el juego de la abuela acá? Yo qué sé, tío, preguntale. Abuelo, ¿viste lo que hice? Sí, mi amor, muy lindo, ¿eh? Tío, ¿viste lo que hice? Arriba, sin manos. Ay, tío, no le hagas eso que después arroja. Tío, ¿viste lo que hice? Salió al patio a regar la Santa Rita y los ovejeros empezaron a gruñir. Y de tal forma se trenzaron, ¿comprendés? Y la más chica le saltó el cuello así a la más grande y ahí tuvo que intervenir la beba. ¿Sabés que la perra grande o la chica, no sé cuál, le mordió el pie, pero de tal forma que le traspasó la chinela? ¿No sabés la sangre que perdió esa mujer? Dame una pasa de uva, nena. Mamá, ¿ya te dio la provisión de repasadores? ¿Podés esperar a que termine? Pero, ¿la beba quién es? ¿La perra o la dueña? Ay, nena, no. La beba es la dueña de las perras, querida. Vos sabés que esas perras, cuando está la beba, se ponen locas. Pero cuando no está, viven en paz. Paso, Joaquín. Y lo que pasa es que a veces los perros luchan por el amor del dueño. Y sí, si le pasa a la gente, ¿cómo no le va a pasar a los perros? No, mamá. Lo que pasa es que Beba ya está vieja para tener esas perras. Pero Lilian, ¿cómo vieja? La beba es la beba. Mamá, ¿qué mantel ponemos? El que quieran. ¿Con este día vamos a comer adentro? Vamos, sacando los platos. ¡Mamá! Que haga lo que quiera. Dale, ¿qué mirás a tu padre? ¿No es que se mueve esa hernia? Llévate la tapa. Tío, la lámpara. Dame tu firma. ¿Qué? No, a vos no. No, a mí no me pidas esas cosas. Dale. Pues no me gustan. A mí no me gustan. Yo no sé una amiga cómo le gustó eso. Pero ¿cómo está el nombre? Ernesto, no sale la mesa, por favor. Dame tiro ahí. Sí, ¿verdad? Dame tiro. Eso fue un día. ¡Claro! Ay, Joaquín. Corre la abuela. Pará, papá. Bueno, querido, con cuidado. Abuela, ¿estás bien vos? Sí, carito, sí, estoy bien. Un poquito. Sale, sale. Quería sacar la mesa afuera, sacó la mesa afuera. No puede con su genio, tu marido también. Tu hijo. Acá, tío. Dale, vejiga, abajo de la sombra. ¿Y? ¿Y qué? ¿Te atendió? La puedes llamar vos también, ¿no? No le pongo plato, entonces. Chiquilinas, saquen el plato de la tía Silvana. Mamá, yo a vos te admiro. Porque la verdad, si yo no sé dónde está una de mis hijas, no sé qué hago. ¿Y vos? ¿Queso rallado de bolsita? Perdón, en esta casa no somos tan finos. ¿Qué es por la plata? ¿Me hubieras avisado y la compraba yo? Ernesto. ¿Ernesto qué? ¿Qué te pensás, que no es por la plata? Si este de arriba un rayo igual. ¿Te ayudo a preparar los canelones, Lilian? Ay, qué cantidad que disparar. ¿Esto qué hace acá? Me lo traje. ¿Para qué vamos a dejar cosas allá? ¿Podemos hablar un minuto? ¿Ahora? Mirá que le regalaste a mamá. De tu cara.
Muy imaginativo. Era eso lo que no podía esperar. No te hagas la tarada. Fuiste a Leli sola. No era lo que habíamos quedado. ¿Había quedado qué? ¿Con quién? ¿Lo hablamos con Eduardo? ¿Eduardo Mazzotti ahora? ¿Es de él la casa? Ya está pensando qué va a hacer con la plata, ¿no? A mí también me duele vender a Leli. Pero la casa no tiene sentimientos, Ernesto. Sí, ni las casas, ni las personas. La realidad es esta. Y con eso no se puede negociar. Mamá está vieja y ser viejo sale caro. ¿Qué ahora hablas por mamá también? ¿Por qué no le preguntamos a ella? Llámala. ¡Mamá! ¿Podemos hablar como gente grande? Sentate. Sentate, Ernesto. Dale, ¿qué? ¿Viste lo que pasó hoy, no? Sí, que me chocaste con el auto. Que yo tengo razón. Mamá ya no puede vivir sola. No empieces lo que no vas a poder terminar. ¿Por qué no vamos juntos a ver el residencial? Tiene habitación privada, tiene televisión. No sé tu madre, pero la mía no se va a ir a pudrir sola en un cuarto como si no tuviera familia. Ay, ¿qué preferís? ¿Que se reviente con el auto? ¿O te la vas a llevar a vivir contigo? Ah, ¿vos viste las bombillas? Las de papá. Había 2 y no las puedo encontrar. Dale, Chuy. Te doy 100 pesos, te vas mañana a la feria y te compras un par. ¿Cuándo te pusieron los brackets? La semana pasada. No, cuando te los ponen no duele. Mili, ¿qué hablamos de las harinas? No sé, no te escuché. Bueno, ya está. Mañana tenés recital de danza. ¿Qué vas a la gimnasia olímpica? Bueno, vos también ya estás, ¿no? Mamá, yo soy una adulta. ¿Y sabés lo que cuesta bajar a tu edad? ¿Ya saben a dónde se van este año? No, todavía no. Estamos buscando ofertas de aéreos. ¿Vieron que les mandé una nueva del grupo de WhatsApp? Sí, nena, la vi, pero otra vez Río, no. A mí me gusta Río. Joaquín, ¿podés dejar el celular? Mi papá puede. Edu. También podés opinar sobre el viaje. Sí, igual siempre terminamos yendo a ver iglesias. Bueno, es mi viaje anual con mis hijos y hasta donde yo sé sos mi hijo, ¿no? ¿Vamos a hablar de un tema serio? ¿Cuándo vas a jugar en un cuadro de verdad? Uno que no use pollera. Pero, dale. Así el tío te puede ir a ver. ¿Qué querés? ¿Que vaya a jugar a Guada para que se junte con esos delincuentes? Era el cuadro de papá, ¿no? Era. Ah, sí, no sabés lo que iba tu abuelo a ver a Guada. Mirá, ahora cualquiera opina de mi padre. Ernesto. Papá. ¿Qué? ¿Viste que Mili se cortó el pelo? Le quedó lindo. Sí, pero se lo cortó ella sola en el baño y sin permiso de mamá. Sí, pero la próxima vez va a llamar a la abuela para que la lleve a la peluquería, ¿verdad? Mira, le queda lindo. Caro se corta el pelo ella sola todo el tiempo y le queda bien. Bueno, también hay gente que se automedica y no quiere decir que esté bien. ¿Vos me ves más gorda? Ahora entramos y te miro, no sé. Vayan pasando. Pero mira qué coqueto quedó el abuelo. Qué lástima se aplastó con el trabajo que le dio a Miriam. Sigue viva, Miriam. Por ahora. Esto es re un momento bien, ¿o qué? Toma, papá. Toma. ¿Todas tienen torta ahí? Sí. ¿Brindamos por el abuelo? ¿Te dolieron mucho? Sí, duele un poquito, sí. Este está de más. ¿Te gusta? Sí, está de más. Yo me quiero hacer. Mirá, Joaquín, que si te haces un tatuaje no podés donar sangre. Y si a mamá le pasa algo... Pero creo que es por un año nada más. Después ya podés. Es un año, tía. Bueno, trataré de que no me pase nada por un año, entonces. ¿Para qué carajo me pediste los panqueques si no los ibas a usar? Ay, compré de pasada para ahorrar tiempo. ¿Qué tienen de malo los que hizo Cristina? Contestame, Lilia, me encantaría saber. No pasa nada, Ernesto. Se pueden congelar. Le pones un film y te lo llevas. Sos una ordinaria, ¿eh? Siempre encontrás la forma de hacerme sentir como la mierda.
Tío. Habla con tu madre. Nene, ¿a dónde vas? ¿Dónde fue tu hermano? Déjalo, mamá, déjalo que haga lo que quiera, que él siempre sabe más que los demás. Che González le da a De los Santos, que cae, protesta. Acá tiene razón el zaguero de Defensor. Pero después, ya la pelota está en juego. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, contra mía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lejos, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Vos no te podés hacer una idea de lo que yo me acuerdo de él. Le llegaron las flores a doña Alba, ¿no? Seguro le llegaron. Muchas gracias, Etelvina. A veces sobrevivir al marido es una maldición. Bueno, pero mi madre está bien, no se preocupe. ¿A usted le llegó la plata que se le giró para el jardinero? Porque estoy acá en la casa. Esto parece una jungla. Pero yo no me ocupo más de eso, mijo. ¿Cómo que no? Desde que tu hermana Lilian me dijo que no me iban a necesitar más, ¿ella no te contó? ¿Y sí? Sí, no, estoy al tanto, pero se me debe haber pasado. Mira, Ernesto, yo no te quiero molestar, pero ya que me llamás, sabés que se me quedaron debiendo unos pesitos por el despido. Lo último que quiero hacer yo es jorobarte, pero ya que me No, llamás... Etelvina. Pase por acá de tarde y se le liquida lo que corresponda. Hola, soy Silvana. Déjame un mensaje, gracias. Silvana,
¿Qué haces acá? ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué rompiste la ventana? ¿No tenés tu llave? Me la olvidé. Puedes no hablarme mal. Bueno, a ver, ¿qué te pasa ahora, Silvana? Vení. ¿Te parece que es para llorar, boba? Vení. Igual no sé qué puede ser tan importante que no fuiste a la misa de papá. Silvana. Lolo y yo nos separamos. ¿Cómo que se separaron? ¿Otra vez? No podés fumar. ¿Para qué fumás si no podés fumar? Cortala. Yo fui a lo de Telvina a buscar la llave, pero no encontré la casa. No era al lado de la panadería. No sé, igual no tiene más la llave. ¿Por? Yo qué sé por qué. Preguntale a tu hermana. Ahora, ¿me podés decir para qué se ponen a reformar una casa si se van a separar? Si me decís por la plata que me diste. Ah, no jodas, Silvana. ¿A vos te parece que te lo digo por la plata? Igual a vos nunca te cayó bien, Lolo. No sé qué te haces el angustiado ahora. ¿A mí? ¿Yo qué tengo que ver? Le decís Lelo. Eso es un tema de la cara. Igual te tiene que gustar a vos, no a mí, ¿no? ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? Calla. Sos injusta conmigo, ¿eh? Rompí el cuadrito de mamá. Sí, no pasa nada. Se arregla. ¿Por qué no vas al baño? Te lavas un poco la cara, dale. ¿Qué te pasó en el ojo? Nada, una pavada. ¿Por qué nada? Si me voy le arranco la cabeza. ¿A quién? ¿A Lolo? Ay, Ernesto. ¿Ay, Ernesto qué? ¿Qué más así? ¿Que te pegaste con el marco de la puerta? Se me cayó un roller encima. ¿Qué? Un patín. Abrí la puerta del ropero para sacar la mochila y se me vino un patín encima, ¿está? Sí. ¿De quién eran los patines? Míos. ¿Querés que te los preste? Papá. ¿Vos sabés si tu tía patina? No, pero le pregunto. Tía, ¿vos patinás? No, esa tía no, tu tía Silvana, te digo. Ah, no, yo qué sé. Llámala a ella. Preguntale dónde está. Ya le pregunto, Agus, pará. Dice la abuela que dónde estás. Chao, mi amor, después te explico. ¿Talleres Mazzotti? Nancy, anotá una dirección que te va a pasar, de los de Silvana. Decile a Freddy que vaya con el camión y se lleve todos los muebles. Se están mudando. Silvana. Silvana. ¿Qué haces? Te queda linda la camisa de papá. Vos pensás que yo me voy a morir sola, ¿no? Mejor sola que con Eduardo. Mira. ¿Viste? Qué bueno que estés acá. Va a estar todo bien, vas a ver. Ablandala primero. Sí, mi lady. Si pudiera encontrar algo. ¿Dónde carajo están las cosas en esta casa? ¿Qué buscas? La cuchilla. ¿Ahora en el placar? ¿Esto? ¿Qué? Esto fue la roña de Guirián, la concha de la lona.
Correte, déjame a mí. Tu hermana se piensa que es mejor que los demás y es una berreta. Mirá. Un envase vacío bajo llave. ¿Te das cuenta, no? Silvana. Sí, me doy. Mirá, ese es el criterio de tu hermana. Esto se lo regalé a papá con mi primer sueldo. Guardó los cubiertos de Coca-Cola y eso lo dejó por ahí. Mirá qué bien. Escucha, escucha. ¿Dónde está el chocolate? ¿Está acá? ¿Qué? Escucha. ¿Acá? ¿O está acá? Chocolates Bradbury, 451 grados Fahrenheit de puro placer. ¿Necesitas efectivo? ¿Y qué te pareció? ¿Esa sos vos? Obvio. ¿No te diste cuenta? A ver, decime algo con esa voz. Ay, no sé qué querés que te diga. Pásame la mayonesa. Papá estaba muy orgulloso de vos. Ah, ¿En serio qué? nada. Ernesto, hola. Hola. Hola, Ernesto. ¿No te vas a acercar? Perdona que te moleste, Ernesto, pero solamente quería decirte que Mario y yo sentimos mucho lo de tu papá. A pesar de todas las cosas que pasaron, claro, ¿no? Hay que ver que somos vecinos desde hace 50 años. Uno tiene que aprender a dejar pasar muchas cosas en la vida. Está bien, Mirta, muchas gracias. Vos sabés que, Ernesto, no te vayas. Vos sabés que estaba muy preocupada yo, ¿no? Porque el pasto crecía y crecía. Y yo dije, estos no vienen más. Abandonaron la casa. Esto parecía un terreno baldío. Con decirte que casi me pongo yo con la podadora. Sí. Por suerte no fue necesario, Mirta. Porque a tu edad ponerte a cortar el pasto. Silvana, estoy saliendo del taller. Si querés que te pase a buscar para ir a lo de la escribana. Silvana, ¿dónde te metiste? No pensás ni siquiera venir a comer.
Soy yo, que sos hija del lechero que no vas a la misa de papá ahora. Sabri, ¿qué haces? Tía, me pidió la abuela que te llamara. Le digo que no te encontré. No, igual tu padre ya le debe haber dicho que estamos acá. ¿Acá dónde? ¿Estás con papá vos? Acá en Alelí. ¿Me dijo que veníamos para acá? No, ¿qué va a decir si se fue a los gritos? ¿Que como en Navidad? Igual. ¿Vos estás bien? Sí, pero mejor no le digas nada a la abuela. Decirle que no te atendí o algo, dale. Bueno, cuídate. Beso. Vale, beso. Mirta. Es simplemente para decirte lo que le acabo de decir a tu hermano, que con Mario sentimos mucho la pérdida de tu papá. Y decime, ¿te casaste ya con aquel muchacho? No, ¿verdad? No, Mirta, soy sola yo. Bueno, si sos feliz sola, lo que importa es la felicidad. Nosotros ya estamos por el tercero de Verónica. ¿Te das cuenta cómo pasa el tiempo, no? Mira, tengo acá, vivo sacándole fotos. No hace falta igual, Mirta. Mira qué cosa más divina, mira esa. Bueno, chicos, los dejo. Ustedes tienen mucho trabajo por delante, ¿no? Bien. Dale. Ah, una cosa. Y por el juicio, no se preocupen. Ya lo paramos. Ahora que tu papá no está, no vale la pena seguir insistiendo. Además, mira el árbol. Tu papá murió y el árbol renació. Esto parece cosa de magia, ¿eh? Si necesitan rastrillo, tengo. Tiene vieja de mierda decir que era papá, ¿no? ¿Ella qué sabe? Su papá iba de noche. ¿Qué iba a hacer, Silvana? Toma, está acá. ¿Dónde? No toques. ¿Estás bien? Sí. Ya salgo. ¿Querés pasar? No, era para ver cómo estabas nada más. ¡Hola! ¿Hay vida? Carletti, ¿qué hace acá? Mazzotti. ¿Pasamos el mal momento? Justo vine a ver una propiedad nueva, vi el auto y pensé, casualidad, ¿no? Le presento a nuestro arquitecto, mi hijo Eugenio. Mire, Mazzotti, ahora que estamos solos, sin papel ni escribanos, ¿por qué no aprovechamos para repasar el proyecto? Los planos pueden ser muy fríos. ¿Me acompaña si lo invito a hacer un recorrido con la imaginación? ¿Ahora? ¿Entramos?
¡Eugenio! Eugenio, si nos haces los honores. Todas las unidades tienen entrepiso, kitchenette, parrillero... De uso exclusivo, como un área de barbecue, digamos. Y todos con vista a la piscina, que en este plano, no sé si se dan cuenta, pero va donde ahora está el hibisco. ¿No, Eugenio? Esta parte. Vamos a tratar de imaginarnos en el espacio. 1, 2... Eugenio, correme esta silla. 3. Imagínense acá la flamante primera unidad. El área de cocina, integrada, como se usa ahora, el sofá-cama, para más pasajeros, y a esta altura, el entrepiso. Visualicemos la piscina desde la ventana de arriba. Linda, ¿no? Y acá... Por acá, papá. Y acá, el área de los parrilleros. En realidad esa es la zona de Pozos Negros. ¿La zona de los parrilleros? En la cara oeste. Y bueno, vamos a la cara oeste. Y equipadas a nuevo. Aire acondicionado, microondas, televisor color, wifi. Y con los escombros de la casa rellenamos el desnivel del fondo. ¿Te das cuenta? El proyecto se termina financiando solo. Mazotti, sacátelo con peine fino. Esto acá, esto es el futuro del balneario. Vamos, Eugenio. ¡Eugenio! Es un calor. Solo yo trabajo con este calor, ¿eh? Pensar que papá compró este terreno pelado y de la nada una casa. Yo ya tengo claro que no voy a hacer ni la mitad de las cosas que hizo La mitad de papá. las cosas que hizo papá. Vos no entendés nada. Yo no entiendo nada. ¿Vos ves la S de Silvana en ese cartel? Ese cartel es 10 años más viejo que vos, nena. No me importa. Yo veo Al de Alba y Alfredo, E de Ernesto, Li de Lilian. La S, no sé, se perdió. ¿Vas a seguir mucho rato con esto? No, en total ya hablamos tantas veces. Bien. O sea, alelis también es una palabra. Yo lo que digo es que si nos pasábamos al plural, estábamos todos. No, Silvana. Alelis no es una palabra. En todo caso sería alelíes. ¿Tú te llamás Estela? ¿Tú te llamás Esmeralda? No. Bueno. Bueno, capaz me gustaría tener una familia que se preocupara más por mí que por la gramática. Ahí está, mira. Que se vaya toda la mierda, que se venga abajo en la casa. Total. Igual no sé cómo vas a hacer, ¿no? Porque te separás cada 5 minutos, te venís a quedar acá sin pedirle permiso a nadie. ¿Dónde vas a ir? ¿Perdón? Eso. ¿Que te gusta más separarte que tomar helado? ¿Qué novedad? ¿Qué? Tenés 38 años, Silvana. ¿Recién te enteraste de que te separás?
Es mía también la casa. Ernesto, es mía también la casa. Si nadie dice que no sea tuya. Y no sabía que te molestaba que viniera. No me molesta. Ah, no. ¿Y qué hablan con Lilian de que yo vengo sin pedir permiso? ¡Ernesto! ¿Y por qué no la compras? ¿Lo qué? La panadería. Alelí, Ernesto. Vienen con Cristina y con Caro. La traen a mamá. A Cristina nunca le gustó esta playa. ¿Le preguntaste? O comprate otra casa, en una playa que a vos te guste. Vos no tenés que hacer todo lo mismo que hizo papá. Vos sabés eso, ¿no? ¿Qué me querés decir con eso? Vos, Ernesto Mazzotti, ¿alguna vez pensaste qué querías? El taller, ponele. ¿Qué? ¿Vos querías el taller o fue porque papá te lo dejó? ¿Quién se hace cargo si no era yo? Bien que nadie se queja cuando recibe el cheque a fin de mes, ¿eh? A mí no me pongas de excusa porque yo me manejo. ¿Qué? Me mires con esa cara. Me manejaré mal según vos, pero yo me manejo. Además, si no fuera por lo del taller, no estarías tan peleado con Lilian. ¿Que Lilian te dijo algo? Mírame. ¿Qué te dijo? Lilian le dijo a mamá y mamá me dijo a mí, pero vos sabés que es así. Sí, ¿sabés lo que sé? Que a tu hermana lo mejor que puedes hacer es comprarla por lo que vale y venderla por lo que ella cree que vale. Tremendo negocio haces. Te puse en caja. ¿Qué? Por la jubilación, figurás como personal de limpieza del taller. Me estás jodiendo. No te va a costar nada vos. Es un sueldo fito de la empresa. Pero yo trabajo. Ernesto, vos sabés que yo trabajo. Sí, ya sé que tenés lo de la yoga y los jingles. Pero yo qué sé cómo aporta eso. Ya tenés tu edad, Silvana Mazzotti. Si lo viejo sale caro, entérate. Mirá, Ernesto Mazzotti, vos no sabés cómo aporta mi actividad, porque no es tema tuyo. ¿Mi hermana no es tema mío? Mirá que no vea. ¿Te puedo preguntar algo? No sé si es mi tema, pero... Te estoy hablando, Silvana. Depende. ¿Vos qué pensás hacer ahora? ¿A dónde vas a ir a vivir? Si querés yo puedo hablar con mamá. A mamá le sobra casa, a vos te falta. Y la verdad que a ella también le viene bien, estar más acompañada. ¿Dónde estás? Silvana, ¿qué pasó? Silvana, ¿qué te dije ahora? Sí, claro, el árbol es tuyo y la mugre es mía. De tal palo, tal astilla, igual de ordinario que tu padre.
Vos haces de cuenta que yo no estoy. ¿Qué? No te quiero molestar. No me molestás, mamá. Nena, ¿no querés que te lave los platos? Mañana viene Dorita. Pero es tan feo que quedan los platos sucios. ¿Feo para quién, mamá? Estamos las dos solas. Ay, nena, mirá la foto que fuiste a elegir. Es la que papá tenía en la billetera. Pero es justo la de la peor época, cuando nos fundimos con la tienda. ¿No tenías una mejor? Pongo agua para el té, ¿querés? Ahí fue cuando empecé con el colon irritable. ¿Te acordás? Que nunca me recuperé del todo. ¿Vos Fíjate sabés? en la carpeta que está el dibujo de las nenas, que ya te lo terminé. Ah. Después le ponemos un lindo marco, que se parezca a los otros. ¿Pero por qué no te lo quedás vos, querida? Con el trabajo que te dan. Ay, pero yo te lo había prometido, mami. Decime, Lilian, ¿la psicóloga te dijo hasta cuándo tenés que seguir con esto? ¿Con esto de qué? Con esto del hobby. Porque ahora con los teléfonos modernos se pueden sacar unas fotos lindísimas. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo esto lo hago porque me gusta. Mira qué suerte que tienen mis hijos. Hacen las cosas porque les gusta. ¿Sabes cómo me decían en el barrio? La gallina con los pollitos. La gallina con los pollitos. Porque andaba todo el día con el gordo en brazos y contigo colgada de una mano. ¿Qué iba a hacer? Si tu padre no estaba nunca, ni siquiera vino para tu primera comunión. ¿Cómo que no? ¿Y la foto que está en el aparador? Tuve que ponerte el vestidito al otro día para sacártela. Porque vos con el gordo no te querías quedar. Le dabas cada pellizcones en las piernitas, pobrecito, hasta que lo hacías llorar. Yo era una nena, mamá. ¿Hasta cuándo vas a hacer ese cuento? Además, papá nos cuidaba. Vos sos una exagerada. ¿Qué? Decilo. Si vos lo tenés así en tu memoria, mejor. Yo no quiero arruinar tus recuerdos. Vaso, Joaquín. Ay, déjalo a mi nieto, pobrecito, que está creciendo y necesita vitaminas. Viste, mamá, al final la abuela es la única que me defiende. Claro, mi amor. Pero ¿cómo no le voy a defender? Yo me voy a lo de Belén, ¿tá? Bueno, cuídate. Te saqué plata. Chao. Chao, Hasta abuela. luego, mi amor, hasta luego. ¿Sigue con la misma? Con la del interior. Sí. No, pero es una etapa, ya se le va a pasar. No, pero yo no lo digo solamente por la chica. ¿Y entonces, pobrecito, por qué? Lilian, vos sos maestra recibida. Tendrías que saber que los niños son esponjas. Y él en algún lugar lo sabe. ¿Qué sabe? Y que cuando quedaste embarazada, Eduardo estaba prácticamente con un pie fuera de esta casa. Entonces vos decís que Silvana en algún lugar lo sabe. Que absorbió como una esponja, pobrecita. Yo no sé qué quieren mis hijos de mí. Que les mienta. Mira, nena, yo nunca hice de un muerto un santo. Y si no lo hago con mi marido, nena, menos lo voy a hacer con el tuyo. Pero mi marido no está muerto, mamá, está en el living. No me vas a acordar los disgustos, la mala sangre que nos hacíamos. Tu padre siempre dijo que a Eduardo le gustaba más la plata que el trabajo. No, papá nunca me habló de eso. ¿Por qué te crees que decidió lo que decidió con el taller? Se te enfría el té. Ay, no es por molestarte, Lilian, pero esta taza está mal lavada. Te la cambio. No, dejá, yo tomo la taza sucia, debe ser una manchita de té Dame viejo. que te la cambio. Pero que... Decime, las tacitas que hacen juego con la tetera, te las traje, ¿no? ¿Querés las tacitas del juego? Yo te traigo las tacitas. ¿Pero qué necesidad? No, yo te Pero traigo no, las tacitas Lilian, del juego. vení, Yo te tranquila, traigo que las da- tacitas del juego. ¿Dormías? Estelvina, ¿Te interrumpo? Te traje un budín. pase. Acá está lo suyo, cuéntelo. Ay, mi hijo de confianza.
La plata se hizo para contarla. Cuéntale la gama, por favor. Seguro que no es mal momento, ¿no? Mirá que yo espero. Telvina, si se le debe, es suyo. ¿Traigo más agua? No, nene, gracias. Te quería preguntar, sin compromiso, ¿viste? ¿Ya saben lo que van a hacer con los muebles? Te conté la última de la del tercero, la Armenia, que viene y se me instala. ¿Cuál es la Armenia, mamá? ¿La que se quiso matar? No, esa es de la planta baja, pero está mejor ahora, la medicaron. Abuela, Milagros me sacó la tablet y puso todavía por gusto una película que yo ya había ido a ver con mis amigas. Bueno, mira, llévale esto a la Abu, Alba, y después le decís a las otras que si no comparten, yo se lo voy a sacar. Yo les digo, pero vas a ver que no me escuchan. Vos decirle que voy a ir yo misma a sacársela. Hola. Hola. ¿Qué pasa, Ernesto? ¿Te acordás de la radio transistor de papá? La compramos juntos, ¿no? Yo no puedo creer que me esté llamando por la radio. ¿Me puedes escuchar un minuto? Yo no la tengo, Ernesto. Habrá quedado en Alelí. Yo no te pregunté dónde estaba nada. No quiero pelear. Ahora no querés pelear. ¿Quién se fue dando un portazo y haciendo berrinche? ¿Fui yo? ¿Qué berrinche? ¿No escuchaste que no quiero pelear? ¿Sos sorda? Hay otras personas en el mundo, ¿sabes, Ernesto? A veces hay que pensar en lo que quieren los demás. ¿Qué querés decir, Lilian? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que mamá ya no está para que le hagas esas cosas? Mirá, yo quería hablar con mi hermana. Si la ves, decile que me llame. Hola. Abuela, Camila me sacó la tablet y puso a la prima de su lado. Abuela, ¿me estás escuchando? Porque no es mi culpa. Cuando le vamos a ir a ver con la tía, tuvimos que cambiar porque ella la fue a ver con sus amigos. Abuela, ¿está fumando? ¿No te gusta? Mamá. Mamá. ¿Qué haces ahí? Bájate. Mirá si te caes y todavía te rompes algo. Parece que a esta Dorita no le gusta mucho mojarse los dedos. Está todo muy mal lavado. Toma. Pero no importa, vos y yo esto lo hacemos en un rato. Yo te enseño a vos, vos mañana le enseñás a ella. Mamá, tu hijo me acaba de llamar. ¿Y para mí qué estaba tomando? Las interminables dunas y la imaginación y la alegría. Con 5 medias. Hicimos la pelota. Y aquella siesta perdimos. Con un gol. Una perrita que andaba abandonada. Pasó a ser la mascota del cuadro, pero no. Pantalón cortito, Lilian. Ernesto. Bolsita Ernesto, vos estás en Alelí. de los recuerdos. ¿Viste, mamá te
pantalón cortito. ¿Estás ahí, Lilian? Vino tu amigo Carletti. Hicimos un recorrido todo por los bungalows. La verdad que estuvo precioso. Ahora, sacame esta duda. ¿A nosotros nos toca junto a la barbecue o al lado de los pozos negros? Ernesto, ¿vos tomaste? Mamá, no te pongas nerviosa. Yo ya te había dicho que estaba tomada. ¿Qué metes a mamá en el medio? No seas alcahueta. Yo solo quiero que sepas una cosa. Que si papá estuviera acá hoy, jamás permitiría... ¿Qué pasó? Lo siento, tu hermano. Pásame el teléfono. Ernesto, ¿estás bien? ¿Qué rompiste? Digo que me pases el teléfono. ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Por qué no me pasaste con él? ¿Qué soy yo, la madre o uno de tus dibujos en la pared? Tómate una de estas, Todos mamá. tienen más suerte que yo con los hijos. Hasta la de la planta baja, cuando dejó abierta la llave del gas, bien que vinieron las hijas a verla desde Dolores. ¿Sí? Buenas tardes, señora. Abuela. Mariela de Brownson Seguridad. La estaba llamando por su propiedad. ¿Vos apagaste tu cigarro en el vaso de Milagros? Activó la alarma en la zona 4, ventanal lateral trasero. Disculpa, ¿venís siempre a esta luna? ¿Qué haces? Pila, que no nos vemos, ¿eh? Pila, pila. Pila. Salí. ¿Qué? Me mirás raro. Nada, te miro. No, pero tiene que ser donde baile bien. No puedo. ¿Te acordás que vos siempre decías que teníamos que hacer cover de los Ramones en portugués? No. ¿Cómo que no? No. ¿Los Ramones? No, yo no sé portugués. ¿Cómo que no? No No. mientas. ¡Ey! ¡Oh! ¡Va embora! ¡Ey! ¡Oh! ¡Va embora! ¡Qué mentiroso! No lo puedo creer. Convídame. Pará. Mentiroso y ansioso. Adivina qué hice. ¿Qué? Digitalicé los VHS. ¿En serio? Sí. Convídame. Pará. Te prohíbo que los cuelgues a ninguna red social o plataforma de tecnología. ¿Quién sos vos para prohibirme a mí? Yo soy the lead singer, nena. Ay, de lead singer. ¿Qué? Cállate. ¿Por qué? ¿Quién te cree? ¿Vos quién te crees? Es muy raro haberte encontrado justo hoy, ¿sabes? ¿Raro bien o raro mal? Raro lindo. ¡Ey, ey, ey, chiquilines, juicio! ¡Cuidado con el agua! Perdón, te llenaron de arena. Mi amor, ¿Todos acá? ella es Dani, mi mujer. Hola, ¿todo bien? Esos indios que pasaron son nuestros hijos. Ah, no sabía que tenías divinos. ¿Te das cuenta quién es ella? Silvana. Teníamos una banda con Rich hace Ah, años. claro, la de las pecas. Te vi en los videos. ¿Te contó que los digitalizó todos? Justo me estaba contando ahora, sí. Pobrecito, él se quería ver con todo el pelo. ¿Qué? ¿Me estás diciendo pelado? No, sería incapaz. Ay, callate, incapaz. Ay, perdón, nosotros justo fumando porro y vos con los todo bien. chiquilines. Ah, no, yo por... ¿Te estás quedando lo de tus viejos? Sí, con mi pareja. ¿Y si hacemos algo de noche? Estaba pensando justo en eso. ¿En serio? Sí. ¿Vos cocinás? Dale, yo cocino. Sí. ¿Quieren? Sería re divertido. Dale, re. Está buenísimo, mamá. Tenemos una barbacoa súper cómoda para los chiquilines. Está genial. ¿Tienen hijos ustedes? No. No. Bueno, disfrutamos los grandes igual. Ahí va, más bien. Le voy a preguntar igual ahora después cuando lo vea aquel porque andaba medio mal de la panza. No, pero no te preocupes. Cocinamos algo livianito. Obvio. Ay, perdón. Justo es él. ¿Es él? Perdón, sí. Ah, preguntale. Sí, ahí va, aprovecho ya. Permiso, ¿eh? Pregunto y ya. Qué bueno que te la hayas encontrado. Sí, qué loco.
Hola. Si querías las cosas me podrías haber avisado. ¿De qué hablas? Acabo de llegar a casa, Silvana. Te llevaste todo. No sé qué me estás hablando, Lolo. Menos mal que te querías tomar un tiempo. No dejaste ni los apliques de la luz, ni la alfombra de mi abuela. Para, ¿podés no hablarme mal? En serio, no sé qué está pasando. Lo que está pasando es que mandaste unos tipos a desarmar el apartamento cuando yo no estaba y el imbécil del portero los ayudó. ¿Qué tipo? Yo no mandé a nadie. Ah, ¿no mandaste a nadie? No. Entonces, ¿por qué vinieron con uniforme del taller en un camión que decía Mazzotti? Mazzotti, no me rompa las pelotas, háblame como un adulto. Para. ¿Cómo del taller? ¿Qué camión? Mirá, quédate con todo, no me importan las cosas. No sabés ni qué decirme. Suerte, Silvana. Soy yo. Silvana. ¿Qué? Quieto. Es un disparate. ¿Cómo matar el baño a una persona así? ¡Ey! ¿Usted está de acuerdo con esto? Señor, tranquilícese. ¿Qué tranquilice si tenés un revólver ahí? Bueno, señor, ¿esto cómo lo explica? ¿Qué? Se rompió un vidrio en mi casa. ¿Qué tengo que explicar? A su casa. Mire, nosotros recibimos una denuncia por traspaso a la propiedad privada de una tal Mazzotti Lilian. No te puedo creer, hija de puta. Bronson dice que la alarma sonó 2 veces. Miren, oficiales, ustedes han sido involucrados en un asunto familiar que va mucho más allá de su comprensión. ¿Qué pasó? Cuidado, chica, por acá no puede pasar, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Señora, deténgase, no puede ingresar. Bueno, Ernesto, ¿qué pasa? Tu hermana, para variar. ¿Te puedes identificar? La hermana, ¿no escuchó? ¿La hermana de quién? ¿De la denunciante o del detenido? ¿Detenido de qué? De los dos, no sé. ¿A qué vas a llevar vos? ¿Qué te pasó en el ojo? No, eso es un asunto familiar. Familiar. Bueno, viste a ese señor porque nos va a tener que acompañar. ¿Por qué? ¿Viste a ese señor? No. Yo de acá no me muevo. Abrí la puerta del ropero y se me vino encima. ¿El qué? El patín, no le digo. Se me cayó un patín en el ojo. Bueno, vamos a terminar con esto. Lea el acta y fírmela. ¿Es necesario que esté esposada? ¿Y a usted qué le parece? Bueno, dame una lapicera. ¿Tenés este inhalador? Se me cierra el pecho, no sé por qué. ¿Tenés? Pará. No puedo. ¿Sabes cómo es? ¿Mejor? No, no puedo respirar, me duele acá. ¿Dónde era que lo dolía, papá? Del otro lado. Muscular, Ernesto. ¿Cuánto hace que no hacías tanto No ejercicio? estoy seguro que es el mismo dolor que le dio. No es el mismo dolor. Tranquilízate. Trata de respirar Me desde duele, la Silvana. cama. ¿Pero podés respirar? Vení.
Vamos a respirar como yo te enseño. Vení. Acostate, apoyate acá. Dale. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca despacio. Dale. Vamos. Inhalamos. Exhalamos en 3 tiempos. 1, 2, 3. Muy bien. Dale. Otra vez. Inhalamos. ¿Vos pensás que Cristina aceptaría vivir con mamá? ¿Cómo? ¿O estoy pensando en llevarme a mamá para casa? No, Ernesto. Pero no por Cristina. Por vos. ¿Vos te imaginás viviendo con mamá? Es difícil así. Ya sé que es difícil, por eso te digo. Vamos a ponerse viejo, Silvana. Escuchá, tenemos que hablar una cosa. No es culpa de Lolo que nos hayamos separado. No. ¿Y ese ojo qué? ¿Otra vez con el ojo? Se me cayó un patín en el No ojo. mientas más, Silvana. ¿Desde cuándo patinas vos? ¡Patino! Tengo patines, patino. Ernesto, vos no te podés meter así en la vida de la gente. Llama a Freddy para que vayan y devuelvan todas las cosas. ¿Tú pensás que lo hice por las cosas? No sé por qué lo hiciste. Mira, yo entiendo que vos querés ayudar y todo. Pero vos no sabés todo de todos. Vos no podés mandar un camión a desvalijar la casa de una persona sin preguntar. ¿Está? ¿Y por dónde patinás? ¿Casco tenés? Bueno, levantaron la denuncia, se pueden ir. Nena, ¿qué haces vos acá? ¿Viste? Caí en la redada, mamá. Ay, pero este lugar es una chanchada. No habrás usado el baño, ¿no? Espera, a ver si tengo pañitos húmedos. Dame la mano. Está. Ernesto. Ernesto, no seas chiquilín. Mijo, espérame. Claro, está nervioso. Vamos al auto. Por favor, vos también me vas a dar órdenes ahora. Vamos al auto de una vez, que no hace 24 horas que estuviste hospitalizada. Si no me van a dejar hacer nada, ¿por qué no me entierran? Así no los molesto más. ¡Basta! Vení, mamá. Vos sos increíble. ¿Qué? ¿Se pusieron de acuerdo para venir juntos? ¿Qué te pasa en el ojo, Silvanita? ¿Te hicieron algo acá adentro? ¿Qué le van a hacer, mamá? No la conocés de nada todavía. ¿Qué hiciste? ¿Te caíste de la bicicleta? ¿Sabés vos lo que me pasó a mí? ¿Podés no hablarme mal? Mamá, ¿podés decirle que no me hable mal? ¿Puedo decirle a las dos que no se hablen mal? Ernesto. Ernesto, ¿podemos calmarnos? Vos tenés que entender que las acciones tienen consecuencias. Mira si hubiera habido un accidente. Con mamá lo hicimos todo por tu bien. Y si hubiera pasado una desgracia, una no sabe del otro lado del teléfono. ¡Qué mala es! Para pagarlo con ustedes tres. ¿Podés dejarte el cinturón, mamá? ¡Ernesto! ¡Ernesto! ¿Podés cortarla con hacerte la víctima? ¡Pelotudo! ¡No tenés otra cosa que hacer!
pelotudo! ¿Qué estás haciendo? ¡Estás enfermo! ¡Estás muy enfermo! ¿Estás riendo? ¿Vos te estás riendo de mí? ¡Encima te reís, idiota! ¿No ves que sos un enfermo? ¡No! 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 ¡A mí no! ¡Idiota! ¡No! ¡Salí! ¡Salí! ¡Enfermo! ¿Por qué fumás, nena? ¿Vos sabés que no podés fumar? Vení que te mojo, vení, enfermo. Llévame a la casa, dale, pelotudo. Ay, pelotudo, enfermo, dejalo. Te odio. ¡Imbécil! ¡No, soltá a mí, no! ¡No! ¡No! ¿Querés agua? ¡Tomás! ¿Sabés que estás enfermo? ¡Bestia! ¡Pero son una bestia! ¡Familia de anormales! ¿Qué te pasa, vieja de mierda? ¡Tomá, Mirta! ¡Animal! ¿Qué te estás haciendo? ¡Ordinario de miércoles! ¡Sí, Mirta! ¡Llama tranquila que tienen mis datos! Me separé, mamá. ¿Otra vez? Igual te digo, a mí ese libro no me gustaba nada.